Bueno, patiblogueros, vamos a empezar el look. Lo primero que vamos a hacer es aplicar con un pincel plano sintético la sombra de Make Up For Ever por todo el ojo. Así que nada, cogéis una buena cantidad de la sombra con el pincel. Esta sombra a veces es difícil de coger con el pincel porque es un poquito densa, pero enseguida nos las apañamos. Ya está. Entonces aplicáis a pequeños toques por todo el párpado móvil. Si necesitáis reaplicar, porque como veis como a mí no os ha quedado del todo uniforme en la primera pasada, no pasa nada, volvéis a coger cantidad y aplicáis. Esta sombra tenéis que tener cuidado de difuminarla bien al primer toque, porque si no enseguida se seca y se vuelve prácticamente inamovible. Aplicáis bien hasta la zona de intersección de los dos párpados. Y una vez que lo tengáis ya todo, con la parte que no habéis manchado del pincel, lo único que hacéis es difuminarlo un poco para que no queden zonas en las que se ha acumulado más sombra que en las otras. Vale, y así me vale el efecto. Ahora lo que vamos a hacer es con no sé si os acordáis que al principio del vídeo os dije que vais a necesitar un color marroncito mate. Pues ahora os voy a explicar para qué. Voy a utilizar el marrón mate de la paleta de Oso Special. Entonces con un pincelito fino yo voy a utilizar este, que encima ni siquiera es de maquillaje, es uno de los que os comenté de manualidades. Voy a coger y voy a dibujar la línea superior, voy a seguir el párpado de mi ojo y luego alargarlo un poquito por aquí, para que luego se junte con una línea de aquí abajo y haga el efecto ese picudo que os va a hacer los ojos más alargados y más intensos, ¿vale? Lo voy a hacer poquito a poco y repitiéndolo para que lo entendáis bien. ¿Veis? Primero empiezo delineando lo que es la parte de arriba, la intersección entre los dos párpados. La línea tiene que ser muy finita, y sobre todo he elegido este color marrón porque luego no se va a ver en el look final, ¿veis? Y lo que hago es alargarla un poquito, como si continuara en línea recta, pero simplemente vais a seguir el hueso de vuestro... no sé cómo se llama esta parte de aquí, pero simplemente seguís, no os va a dejar seguir en línea recta, sino que tenéis que seguir así. Voy a repasarlo un poquito más para que vosotros lo podáis apreciar mejor, pero ya os digo que no se va a ver en el look final. Y una vez que tenéis larguita esta parte, lo que tenéis que hacer es, trazando una línea que pase por la punta de vuestra nariz y por la parte exterior de vuestro ojo, simplemente cogéis y tiráis una línea, ¿vale? Así. ¿Veis la forma que ha hecho? Pues ahora con esa forma lo único que vamos a tener que hacer es rellenarla con el negro. Yo estoy marcando más la línea de lo que suelo marcarla habitualmente para que vosotras en el vídeo lo podáis apreciar mejor. Pero ya os digo que esto es simplemente una guía para que vosotras lo veáis y podáis rellenarlo. Y ahora con el pincel E30, el lápiz, vais a coger una buena cantidad de pintura negra, de sombra negra. Recordad los toquecitos porque siendo negro si no os va a dejar toda la mancha. Y la vais a aplicar justo en la zona que marca el triangulito y por la parte inferior del párpado, ¿vale? ¿Veis? Simplemente tenéis que seguir la línea e irla rellenando un poco. Como veis es un negro mate bastante intenso. Bueno, no sé si lo veis, pero yo aquí sí que lo estoy apreciando bastante.
Entonces tampoco... Como veis, como el color que he utilizado por encima es bastante más oscuro que el que hay por la parte de abajo, pues no se ve para nada la raya que habéis hecho de guía y queda estupendamente. Bueno, como veis ya tengo delineado lo que es la parte de arriba, ahora voy a delinear la parte inferior de los párpados para... siguiendo la línea desde arriba para que se vea que hay continuidad y que no queden como dos zonas, sino que sea todo uno. Muy despacito en la parte de abajo. Esto ya es cuestión de gusto. Hay gente que se lo oscurece hasta aquí. Yo procuro oscurecerlo solo hasta la mitad o hasta 2/3 partes del ojo, pero porque la forma de mi ojo me favorece más eso. Las que lo tengáis así redondo y medianamente abierto, os recomiendo que no lo delineéis todo porque os va a dar la sensación de achicar, sino que simplemente esta parte. Vale, y una vez que ya tengo aplicado el color, ahora lo que tengo que hacer es difuminarlo. Para difuminarlo esta vez no voy a utilizar el L40, sino un pincel difuminador mucho más pequeño, que es el E25, ¿vale? Y empezáis difuminando sobre todo esta zona de aquí arriba, simplemente de arriba de un lado al otro. Pero tampoco os interesa difuminar mucho, simplemente es integrar un poquito los dos colores. Y si aquí veis pues que con el difuminado se os ha ido un poco la intensidad del negro, como me ha pasado a mí, pues lo único que tenéis que hacer es retocarlo. ¿Veis? Un juego de niños. A mí normalmente en la parte superior veis que se me queda como a trocitos la sombra, porque tengo el párpado con muchos pliegues, entonces me interesa que esa zona especialmente quede bien difuminada. Vale, pues como veis ya hemos hecho lo que es el rabillo del look. Ahora solo queda difuminarlo un poco para que no quede demasiado marcado y demasiado artificial, más artificial que llevar los ojos en morado y negro. Y ahora lo que vamos a hacer es delinear los ojos. Esta vez para delinear voy a utilizar un pincel biselado, pero voy a utilizar el delineador de Inglot, que ya sabéis que me encanta y que es a prueba de bomba y súper negro para estas cosas. Entonces, este delineado lo único que vais a hacer es marcar la línea superior de las pestañas, simplemente, no hay más. Una línea fina que oscurezca el ojo y le dé más profundidad, ¿vale? Yo cuando hago este tipo de delineado me resulta más sencillo por el tipo de pincel y tal empezar desde fuera hacia adentro, pero lo recomendable siempre es empezar desde la mitad hacia afuera o desde la mitad hacia adentro, ¿vale? Pero esto es cuestión ya de comodidad. Como veis estiro un poquito el párpado y voy aplicando el delineador con mucho cuidado. Y siempre procuro llegar a la zona de interna del ojo con muy poca cantidad, porque ahí casi no me interesa oscurecer. Ahí. Y simplemente dar unos toquecitos. Ahí. Bueno, como veis, como no, en el look se me ha ido un poquito el delineador y me ha manchado el párpado, y como no quiero desmaquillarme a estas alturas, pues lo que voy a hacer es cogiendo un poquito de sombra con solo la puntita del pincel tapar el desperfecto. ¿Veis? Como se trata de una sombra muy cubriente, enseguida he tapado el desperfecto, para que veáis que se pueden arreglar los maquillajes sobre la marcha si os salen mal, ¿eh? Que esto pasa hasta en las mejores familias. Vale, entonces ya veis que tengo delineada la parte superior de las pestañas y que el ojo ya ha cogido como más intensidad. Ahora lo que voy a hacer es con el mismo pincel, bueno, no, con el mismo pincel no, voy a hacerlo con el 05, voy a delinear la parte inferior de las pestañas, ¿vale? Veis que simplemente cojo un poquito, separo un poquito la waterline del ojo para evitar... Perdón, es que no puedo hablar mientras hago eso porque requiere toda mi concentración. Para evitar manchar lo que es el ojo en sí, y simplemente aplicáis un poquito de delineador.
Veis que aquí sí que he delineado todo el interior del ojo para que no quede tan amplio justamente, pero no me interesa que la parte de abajo también sea oscura para no achicarlo, simplemente así da una sensación de más profundidad, pero sin el tema de achicar mi ojo. Vale, entonces cuando apliquéis el delineador muchas veces veréis que la sombra negra se vuelve menos intensa, entonces ya sabéis, podéis reaplicar la sombra todas las veces que queráis. Sobre todo porque si queréis que el look aguante bastante, aunque la sombra de Make Up Forever os vaya a hacer de prebase, es interesante que el look sea bastante intenso. Entonces bueno, ya veis, ya tengo delineada la parte superior, la parte inferior y ahora vamos a ir a aplicar las luces. Para aplicar las luces esta vez voy a utilizar un pincel angulado de sombras, que es este, el E70 de Sigma, pero bueno, yo siempre saco los de Sigma, pero porque son los que tengo, no por otra cosa especial. Y de la paleta de Slack voy a utilizar el rosa clarito con reflejos y voy a aplicarlo en lo que es la zona del lacrimal para iluminarlo. Un poquito nada más. ¿Veis? Metiéndolo ligeramente a la zona de la sombra, pero muy ligeramente. Simplemente quiero que me dé un poquito de luz en este punto de aquí, que esto ayudará a hacer que vuestro ojo parezca más grande. Y lo siguiente que voy a hacer va a ser aplicar la sombra Virgin, también con este mismo pincel, porque al ser sombras muy claritas no importa tanto pasar de una a otra. Entonces voy a aplicarla con este sobre el arco de la ceja. En los looks muy oscuros es muy importante aplicar bien el iluminador en la ceja, porque ya os digo que la idea es que los ojos parezcan muy intensos y muy grandes. Entonces, de esta manera, aplicando aquí luz, cuando tenéis un contraste abajo, lo que hace es ampliar aún más el ojo. Y como yo quiero que esta sombra de aquí se funda un poquito con la negra, voy a coger el E40, que ya os digo que es mi pincel anticatástrofe, pero que en este caso solo lo voy a utilizar para difuminar un poquito y que se integren un poquito las dos sombras sin mancharla y sin que esta parezca gris. Esta tiene que quedarse clarita. Incluso yo suelo retocar un pelín, darle un poquitín más de luz una vez que ya he aplicado el pincel de difuminar. Y nada, a este look no le queda nada ya. Lo único que voy a aplicar ahora va a ser la máscara de pestañas, la Glamour Volume Max o algo así, o la Volume Glamour Max de Bourjois. Ya os digo que es una máscara que deja unas pestañas impresionantes, pero que a ratos puede ser bastante difícil de aplicar porque el gubillón o el pincelito que lleva ahí es muy grande. La voy aplicando una buena capa en todas las pestañas porque a mí me gusta que las pestañas siempre estén muy negras, especialmente en estos looks, para darle todavía más profundidad al ojo. Yo me suelo aplicar bastantes capas, por lo mismo que ya os he dicho. Y aunque en este look no sé si se aprecia bastante, esta máscara de pestañas las deja muy negras, muy largas y bastante densas. Yo la verdad es que estoy bastante encantada con ellas. Lo único que ya os digo que para los looks que no llevéis tan oscuros es un poquito incómoda porque a veces puede llegar a mancharte el párpado. Pero bueno, pues ya está. Ahora voy a pintarme el otro ojo para no parecer dos caras y enseguida os grabo las conclusiones. Hasta ahora.